Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta charla que voy a dar sobre Hildegard von Bingen y la voy a relacionar con una de las sinergias que más me ha cautivado en estos últimos meses, que ha sido la sinergia de White Angelica. Esta persona de la que os voy a hablar ha sido para mí un referente desde hace muchísimos años, desde la primera vez que escuché una de sus composiciones. Y es que la vida de Hildegard von Bingen ha sido una vida iluminada, luminosa, a pesar de todas las circunstancias que la rodeaban. Bueno, os estoy hablando de un contexto histórico que es la plena Edad Media, en la que las mujeres tenían dos opciones de vida, o el matrimonio o la vida eclesiástica, es decir, hacerse monjas. ¿Qué sucede? Que Hildegard optó, bueno, la familia de Hildegard optó por una de estas dos opciones, pero ella supo sacar todo el provecho con toda su astucia y toda su inteligencia. Así que, bueno, pues paso a contaros lo que recuerdo de la vida de Hildegard y todas las referencias sobre lo que voy a contaros. Las he extraído de uno de los libros biográficos, no autobiográficos, sino biográficos, sobre la vida de Hildegard von Bingen, aunque en internet podéis encontrar todas sus composiciones, podéis encontrar un montón de referencias de sus libros, de todas las obras que dejó escritas con respecto a la naturopatía, a la medicina natural. Y bueno, pues si a mí me preguntaran con qué persona me encantaría pasar una tarde charlando, pues evidentemente Hildegard sería una de estas personas con las que me pasaría más de una tarde. Bien, comienzo. Hildegard era una mujer que, como os digo, nació en la Edad Media, particularmente, bueno, específicamente en el año 1098, y nos dejó un legado dentro de la música, la literatura, el arte, la medicina natural y la conciencia espiritual. Ella fue compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, líder monacal y mística y profetisa. Bien, como os digo, en este contexto histórico, Hildegard no lo tuvo muy fácil como para ser una científica del siglo XX, una cosa así, puesto que hace 8 siglos pues, estaba bien claro hacia dónde tenía que ir. Ella fue la pequeña de 10 hermanos, nació dentro de una familia que tenía una posición dentro de la nobleza, y estas familias pues lo tenían un poco complicado cuando tenían un montón de hijas, puesto que si las casaban tenían además que ofrecer una dote que representara no solamente el valor del blasón de esta familia, sino que además cubriera las necesidades de la mujer durante todo el matrimonio. Y cuando hablo de necesidades, hablo de necesidades fuera de la alimentación o el hospedaje. Es decir, pues si se quería comprar un vestido o quería acudir a alguna fiesta o algo, se supone que con esta dote iba a tener cubierto todos esos caprichos a lo largo de su vida, independientemente de la economía del marido. Bien, pues, ¿qué sucedió? Que cuando Hildegard nació, los padres, al ser la pequeña de 10 hermanos y al tener ya a 2 hermanos dentro del monasterio de San Visigodo, decidieron entregar a la niña como diezmo a la iglesia y otorgar una dote que, como ella iba a ser monja, pues la dote esta era mucho más reducida. Bien, mucho más reducida que en un matrimonio, por supuesto. Bien, aunque esta figura de la que os estoy hablando ahora ha sido
una auténtica, auténtica referente en cuanto a escritos, música, todo esto, ha estado silenciada durante 8 siglos y de hecho sus obras han estado dormidas y ocultas durante 8 siglos y no fue hasta el año 2012 que la propia Iglesia Católica la proclamó santa y además le otorgó el título de doctora de la Iglesia, que es un título del que gozan unos 35 santos y otros eruditos en total. Bien, Hildegard mostró altas capacidades intelectuales a muy temprana edad y dentro de este monasterio de San Visigodo en el que estaba tenía una mentora o tutora que la crió desde pequeña, que se llamaba Uta, una mujer súper inteligente que la instruyó en el arte de la lectura y la escritura y además la formó en música, en teología y profundizó en la lengua latina. Así que esta niña, bueno, pues ya hablaba, ya manejaba a muy corta edad diferentes formas de expresión y comunicación. Cuando esta mentora falleció, puesto que en aquella época la vida de las mujeres pues llegaba, digamos que la, ¿cómo se dice esto? Bueno, no sé cómo se dice, pero la vida media o la edad media de las mujeres para fallecer pues era de los 30 y pocos, sí, 30 y pocos años, pues ya fallecían, ya eran como ancianas. Bueno, pues cuando falleció esta mujer, Uta, todo el convento hizo una votación y proclamaron a Hildegard como la abadesa del convento de San Visigodo, que era un convento masculino, igual que todos los conventos, lo que pasa que les habían permitido la licencia de tener algunas mujeres con el pretexto de que iban a aportar mucha energía espiritual en las oraciones y todo eso. Bien, pues cuando Hildegard se convirtió en abadesa, utilizó toda su inteligencia y toda su astucia para ejercer una influencia sobre todas las altas esferas eclesiásticas. ¿De qué manera? Pues ella a sí misma, o sea, ella se anunciaba a sí misma como soy una pobre mujer que Dios ha castigado con la condición de ser hembra, pero le ha otorgado la gracia y la dicha de tener visiones. Y Dios me ha dicho en esta visión, y a raíz de ella comunicar y hablar y conectar con los demás a través de sus visiones, consiguió crear una autoridad espiritual que decían, esta tiene wifi directo con Dios, así que le empezaron a hacer caso, tanto es así que, bueno, tanto es así que el propio Papa le pedía consejo directo y creaba reuniones y sesiones internas con ella para saber un poquito, a ver cómo estaban las cosas arriba, ¿no? Bien, sucede que Hildegard tenía una condición enfermiza, como gran parte de aquella población de aquel momento, pero ella utilizó o aplicó en sí misma todos sus estudios de horticultura, medicina natural, utilización de plantas, fitoterapia, aromaterapia, todo eso que ahora le hemos dado un nombre, pero que ella lo embarcaba dentro de un contexto de medicina natural o lo que me como del huerto. Y fíjate qué sabiduría, porque esta mujer que os digo que en esa época las mujeres vivían unos 30 y tantos años, las mujeres que estaban bien aposentadas en un buen matrimonio o en un buen convento, pues Hildegard llegó a vivir 86 años. Entonces, para ya su sola presencia significaba un milagro para un montón de, bueno, pues para toda, digamos, toda la congregación eclesiástica, porque 86 años, Dios mío, era como un dinosaurio de sabiduría y conocimiento y encima era mujer, o sea, era... Entonces ella, con esta capacidad de las visiones que tenía para tener visiones y aparte con todo el estudio que tenía en sí,
pidió permiso al Papa para escribir y publicar sus libros, y por eso hoy en día tenemos la suerte de poder tener en nuestras bibliotecas los libros y las obras de Hildegard. Bien. Además, otra cosa que consiguió Hildegard fue congregar en su monasterio a una gran cantidad de mujeres, que entonces eso tampoco ocurría. O sea, había monasterios de hombres donde había pequeños grupos de mujeres, pero un monasterio donde la mayoría fueran mujeres, eso no se había visto antes. Y Hildegard lo consiguió hasta tal punto que hubo un momento que una de las partes de la iglesia se le echó encima y le dijo que no, que eso era un monasterio de hombres. Entonces ella dijo, no pasa nada, he tenido la visión de un cerro, que todavía está hoy en día ese cerro, y en ese cerro construiré mi propio monasterio. Y construyó, siendo la mano de obra ella misma y todas las mujeres de la congregación, construyeron piedra a piedra el monasterio que hoy en día está, creo que es en la ciudad natal de Hildegard. Bueno, para todos estos minuciosos detalles, ¿no? Podéis buscar en internet, porque yo voy un poco a hablaros de la esencia de esta mujer, que es lo que a mí me impregna. Bien, Hildegard fue una mujer muy innovadora para su época, tanto es así que ella tiene tratados de ginecología, y en estos tratados de ginecología fue la primera vez que se leyó una descripción del orgasmo femenino, por ejemplo, o que se vio una imagen sobre el aparato genital femenino, o se habló de los procesos menstruales de la mujer. Incluso Hildegard cuenta en uno de sus relatos o de sus libros que ella tuvo una visión de Dios y que Dios era mujer, cosa que toda la élite eclesiástica aceptó por ser esta mujer quien era. O sea, imaginaros la presencia y la autoridad que tenía esta mujer en sí misma, tenía una seguridad en sí misma, que yo cada vez que utilizo White Angelica me conecto con esta frecuencia de no dudar, de tener autoridad sobre mí misma y yo qué sé, y encima tener la posibilidad y la capacidad de expresarlo. Bien, otro dato muy curioso en la historia es que Hildegard fue la persona que introdujo el lúpulo en la cerveza. Ya ves tú, hoy la cerveza que está en todas las partes, en los chiringuitos, en todas partes, bueno, pues fue Hildegard quien, haciendo estudios y en su laboratorio, descubrió que el lúpulo introducido en la cerveza permitía transportar esta cerveza a otros lugares y que se conservara mejor. Y como ella tenía un pensamiento medicinal con respecto al zumo de cebada, pues lo que quería era que este zumo lo pudieran probar personas de otros lugares, e introdujo el lúpulo, cosa que ya permaneció a lo largo de toda la historia. Bien, la música de Hildegard era para ella la forma de conectar con el paraíso. ¿Por qué? Porque en sus visiones no solamente había imágenes, sino que también ella escuchaba música y canalizaba esta música, y se dio cuenta de que era una forma de conectar, ¿no? con el plano más espiritual y más divino. Además, es un dato curioso que desde el siglo IV la voz femenina había sido apartada de todo el ámbito eclesiástico, y se consideraba que una mujer debía cantar o bien para el marido y la familia del marido dentro de casa, o bien esto de cantar era un acto profano que no debía hacerse en público. Y solamente ciertas congregaciones de monjas tenían el permiso de cantar a Dios en los templos sagrados. Bueno, pues Hildegard compuso más de 77 obras escritas de una manera totalmente innovadora, que se le llamaba monodía, que es diferente de lo que hasta entonces se estaba utilizando, practicando en todos los templos sagrados, que era el canto gregoriano, que además cantaban hombres.
Y ella hizo estas composiciones que os invito a escuchar en YouTube y en el Spotify también están. Y bueno, pues ella consiguió dotar de una alta frecuencia y de una característica especial a estas líneas monódicas que llegaban a tener, creo que era hasta 40 diferentes notas en una sola sílaba. Hoy en día, pues a lo mejor esto no lo apreciamos, pero para aquella época era toda una innovación, una revelación que tuvo, por supuesto, sus defensores y sus detractores. Bien, entonces, yo os invito a que escuchéis estas obras en una situación de tranquilidad, de calma, en vuestros momentos de meditación, que busquéis que no haya anuncios dentro de la propia emisión, porque os cortan un poco el rollo. Y también quiero vincular esta figura a, como os he dicho, a la sinergia de White Angelica. Es decir, si tú te aplicas White Angelica y escuchas Hildegard von Bingen, es posible que puedas conectar con esta capacidad de visión, de conexión con tu sagrado femenino, de conexión con la parte espiritual más elevada que habita dentro de cada persona. Sabemos que la frecuencia femenina no solo está en las mujeres, también está en los hombres, ¿vale? Es una frecuencia, no es una característica física, sino que es una frecuencia a la que podemos acceder todos los seres humanos que queramos. Y bien, bueno, pues esta sinergia, que es White Angelica, es una sinergia de muy alta frecuencia, por eso aumenta y fortalece el campo energético. También fomenta un sentimiento de protección y fortaleza y neutraliza las energías negativas y nos brinda una sensación de empaque, de seguridad, ¿vale? Pero su aroma es totalmente celestial, o sea, es que puedo decir que es celestial. Bueno, entre sus componentes, esta sinergia es la suma de varios aceites esenciales. Entonces, White Angelica tiene ylang ylang, rosa, melisa, sándalo, geranio, picea, mirra, hisopo, bergamota, palo de rosas, y todo esto está emulsionado con aceite de almendras. Por supuesto, es una sinergia 100% pura, libre de tóxicos, es una sinergia que ha sido elaborada bajo los sistemas de recolección, destilación y embotellamiento más exclusivos. De hecho, la casa Young Living tiene premios por ser la empresa que cuida más su tierra, sus plantas, pero bueno, esto ya os lo cuento en otros vídeos. Así que, bueno, pues os voy a decir cuándo utilizo yo White Angelica. Yo empecé a utilizar White Angelica cuando sucedió la película del confinamiento y que yo tenía que salir en momentos puntuales a hacer la compra, y entonces yo empecé a utilizarlo para no impregnarme de todas estas energías de miedo y pánico colectivo que había en la calle. Entonces, hoy en día, que parece que la cosa ha evolucionado un poco, pues lo utilizo siempre que salgo de casa. Yo, nada, cojo el White Angelica, lo inhalo, lo toco, porque es que ni siquiera me pongo la gotita, y me pongo un poquito en el tercer ojo como símbolo de protección, o sea, como si hubiera un ángel que me besa, como que si mi ángel de la guarda me besa antes de salir a la calle, y por esto me protege. Por supuesto, lo utilizo cuando, por ejemplo, hago mi práctica de yoga, cuando voy a meditar, cuando tengo mi momento de oración. En ese momento utilizo White Angelica, y lo utilizo en los canales superiores, puesto que lo que yo estoy evocando o estoy intencionando es una conexión con lo espiritual. Entonces, pues en las sienes, en el tercer ojo, en la coronilla, en todo lo que es el sistema endocrino, en la cabeza,
¿vale? También en ocasiones, pues un poco en los hombros, si siento que que estoy muy alterada, me pongo White Angelica en los hombros. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que he leído que White Angelica, porque hay personas maravillosas en mi equipo que combinan o que encuentran que las frecuencias angelicales se asemejan a las frecuencias de ciertas sinergias. Bueno, pues el White Angelica tiene una frecuencia similar a la del ángel Idriel, que es el ángel protector de los niños. Y cuando yo supe de esto, pues a mis hijos, antes de salir al colegio cada día o al instituto, pues yo, como ya me he puesto mi White Angelica, pues les paso así la manita por la cabeza y entiendo que la frecuencia del ángel Idriel les va a proteger a lo largo de todo el día. Bien, si tú eres una persona que no tiene esta conexión espiritual o que todo esto pues le resulta un poco empalagoso, porque oye, hay personas que toda esta historia espiritual pues le resulta un poco empalagoso, pues en el plano físico, si te das cuenta, todos los componentes son componentes que son muy favorables para la piel. Entonces, la White Angelica se puede utilizar añadiéndola a tu crema. Por favor, que sea una crema adecuada, que sea una crema biológica. Nosotros tenemos también dentro del catálogo de productos cremas que son hechas a bases de plantas y minerales que no tienen ningún tóxico, porque si te pones una crema tóxica y encima una sinergia, la crema te va a entrar a nivel celular y estás haciendo un pan como unas tortas. Pero bueno, pues mira, lo puedes utilizar en tu crema, lo puedes utilizar cuando te sientes muy alterado o cuando de repente te estás dando cuenta de que todo el batiburrillo que hay alrededor te está afectando, como wow, me han puesto la cabeza como un bombo. Bueno, pues White Angelica te ayuda y te fomenta pues esta serenidad, esta calma. Es como si un ángel te abrazara, pero bueno, como he dicho que dentro del plano espiritual no es, bueno, pues como si te abrazara tu abuela, la que más querías, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado esta charla. Dale like, comparte, suscríbete a mi canal, pon la campanita y todas estas cosas que hacen que me estimule a mí y que yo siga publicando este tipo de vídeos que me encanta hacerlo y además creo que aportan mucho y en este caso, bueno, pues fue la propia sinergia la que me llamó y me dijo, Ana, haz esto, habla sobre esta persona porque la llevas en tu corazón y es momento también de que salga a la luz. Así que me despido ahora dándote las gracias por tu atención y tu escucha y espero que nos veamos pronto, si es posible, en persona y si no, en las redes. Un beso fuerte, hasta la próxima.